Esta es la ciudad de Xi'an en China. Los días 18 y 19 de mayo de 2023, el Partido Comunista Chino organizó una cumbre de alto nivel sobre Asia Central. El líder del partido, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, dieron la bienvenida a los líderes centroasiáticos visitantes, seguida de un banquete y una gala de actuación cultural. Xi'an fue la capital de la dinastía Tang, conocida como Chang'an. La dinastía Tang gobernó China desde el año 618 hasta el 907. Fue una de las dinastías más unificadas y poderosas de la historia china. En la cumbre, los elementos de la dinastía Tang eran evidentes en todas partes, desde las banderas y los farolillos de palacio, las doncellas de palacio que guiaban a los jefes de Estado, hasta las actuaciones culturales en la alfombra roja del jardín. Naturalmente, los medios oficiales chinos elogiaron mucho esta idea, afirmando que el modo de interacción abierto, inclusivo, mutuamente respetuoso, igualitario y mutuamente beneficioso entre los 6 países ha continuado desde la antigua ruta de la seda hasta la actualidad. Pero la impresión que tuvimos fue que el PSC adoptó el color rojo sangre, como fondo de todos los arreglos. Aunque la bandera del Gran Tang fue erigida en el lugar, carecía de la elegancia del Gran Tang. En cambio, tenía un aspecto extraño. Cuando los jefes de los 5 países entraron uno tras otro, había damas con trajes antiguos que sostenían linternas para abrir el camino, pero la postura y el comportamiento de estas mujeres eran de una belleza seductora, inapropiada para una ocasión tan solemne, no en línea con el estilo de la dinastía Tang. Las personas que no estén familiarizadas con la antigua cultura china pueden encontrarlo un poco exótico. A muchos espectadores chinos, puede recordarles las antiguas escenas del Barrio Rojo. En los últimos años, los dramas históricos se han hecho populares en China y algunos de los decorados de la cumbre de Asia Central se parecen en cierto modo al Barrio Rojo. Tal vez los funcionarios del PSC que frecuentan los llamados exclusivos clubes VIP estén muy acordes en esto, porque ese es el estilo de los clubes sofisticados y de élite. Se sienten muy bien con ello. Pero cuando los jefes de los 5 países de Asia Central vinieron con sus esposas, ese modo de hospitalidad del PSC pareció de clase baja y fuera de lugar. Parecía la representación de un drama de viaje en el tiempo, con Xi Jinping, los jefes de Estado y el personal todos vestidos con trajes modernos, en desacuerdo con la imitación de la antigua ceremonia. Y lo que es más extraño, la mayoría de ellos llevaban máscaras blancas. Vimos a la pareja de Xi Jinping en el centro, de pie con otras 7 parejas de jefes de Estado frente a la escalinata de un antiguo rascacielos, viendo juntos el espectáculo retro. Parecía una imitación deliberada del emperador Tang recibiendo una peregrinación de enviados extranjeros. 中国唐代诗人李白曾有过“长安赋携手” El poeta de la dinastía Tang Li Bai escribió una vez, en Chang'an, nos volvemos a encontrar, digno de más de 1000 piezas de oro. Nuestra reunión de hoy en Xi'an para renovar nuestra amistad milenaria y abrir nuevas perspectivas para el futuro tiene un significado muy importante. 具有十分重要的意义。2013年 En 2013, Xi Jinping eligió Kazajistán como escenario para su discurso, en el que esbozó la visión de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un plan de $1 billón para construir proyectos de infraestructuras en países en desarrollo con el fin de situarlos bajo la esfera de influencia de China. Por desgracia, esta relación no ha sido un camino de rosas. Varios proyectos de la Franja y Ruta en la región se han paralizado o se han visto envueltos en escándalos. Muchos analistas chinos dicen que la Franja y la Ruta es un gran proyecto para repartir dinero, pero Xi Jinping no piensa lo mismo, probablemente cree que no es suficiente. Ahora que se han acabado los 3 años de cero COVID, Xi Jinping va a pasar a la acción, proporcionando un apoyo financiero de 26.000 millones de yuanes a los países de Asia Central. Sí, han oído bien, 26.000 millones de yuanes, es decir, más de $3.700 millones.
Sin embargo, los medios oficiales chinos omitieron deliberadamente esta información, pero la agencia de noticias rusa lo recogió e informó de 26.000 millones de yuanes en el titular. Pronto, la noticia circuló ampliamente por las redes sociales de China continental. Esto ha causado agitación entre los jóvenes chinos. Algunos comentaron: esto es realmente generoso con el dinero de la gente. Se regalan 26.000 millones de yuanes con un gesto de la mano. Y algunos escribieron: quiero emigrar a Asia Central porque tienen un país fuerte detrás. El PSC tiene una larga historia de tirar el dinero en el extranjero. Comenzó en los días del primer líder del partido, Mao Zedong. Desde entonces, los distintos líderes del partido han continuado con el presunto estilo de realizar frecuentes viajes a países de todo el mundo. La economía china se ha debilitado, la inversión extranjera se ha retirado significativamente, las empresas privadas han cerrado en gran número, el desempleo se ha disparado. Entonces, ¿por qué la agencia de noticias rusa quiere que el mundo, especialmente los chinos, sepan que el PSC está tirando el dinero? Podría deberse al hecho de que Xi Jinping parece estar comiéndose el pastel de Putin. Asia Central se refiere a las 5 antiguas repúblicas soviéticas: Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Comprende una vasta zona que se extiende desde el mar Caspio, al oeste, hasta Xinjiang al este, Afganistán al sur, y Rusia, al norte. Por razones históricas, Rusia siempre ha considerado Asia Central como su tradicional esfera de influencia, así como una barrera y zona estratégica de seguridad para su frontera sur. Los jefes de los países de Asia Central también estuvieron presentes en la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo de 2023, cuando se celebró un desfile militar por invitación del Kremlin. Debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania y a las sanciones occidentales contra Rusia, los mercados financieros de los países de Asia Central sufren violentas turbulencias y las divisas están gravemente devaluadas. Las cadenas de suministro, industriales y logísticas de Asia Central necesitan ser reconstruidas, y las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales estadounidenses y europeos han intensificado la huida de capitales de Asia Central. Como consecuencia, estos países se enfrentan a graves problemas económicos. Por sus propios intereses, los países de Asia Central han optado por permanecer neutrales en la cuestión de Ucrania. Estados Unidos y Europa han aprovechado la oportunidad para reforzar las relaciones económicas y políticas con los 5 países centroasiáticos y proporcionarles ayuda gratuita. Para preservar las esferas de influencia tradicionales, en marzo de 2023, Rusia promovió la adopción de 34 medidas en la Unión Económica Euroasiática para garantizar el comercio entre los Estados miembros, dejando claro a los países centroasiáticos que no tolerará ningún tipo de desrusianización en los países de las esferas de influencia rusas. El PSC está aprovechando la debilidad de Rusia para iniciar la cumbre de Asia Central, obviamente atrincherándose en el rincón de Rusia. En un momento en que Rusia se está protegiendo activamente contra la llegada de fuerzas estadounidenses y europeas a Asia Central, Beijing ha dado al presidente ruso Vladimir Putin una suave puñalada. Lo más probable es que a Putin no le haga ninguna gracia. El PSC tiene los ojos puestos en los recursos minerales de los países de Asia Central y también le gusta infiltrarse políticamente en ellos. China ha invertido miles de millones de dólares en el desarrollo del gas natural de Asia Central, y los ferrocarriles que conectan China y Europa atraviesan la región. Los países de Asia Central están culturalmente más cerca de Rusia, y no existen grandes barreras para la comunicación lingüística. Rusia puede estar sufriendo, pero la base de población sigue ahí, y sigue siendo el principal mercado para los países de Asia Central. En cambio, no es tan fácil para los países de Asia Central entrar en el mercado chino. Los países de Asia Central no renunciarán a sus lazos con Rusia y han reforzado activamente la cooperación con Estados Unidos y los países occidentales, por lo que no se volverán fácilmente hacia el PSC. Los países de Asia Central necesitan inversiones extranjeras para desarrollar sus economías. El viaje a la cumbre de Asia Central no es algo que rechazarían, ya que solo tenían que seguir el espectáculo político del líder del Partido Comunista. La cumbre de Asia Central se celebró casi al mismo tiempo que la cumbre occidental del G7 en Hiroshima, Japón. Esta cumbre del G7 invitó especialmente a 8 países, entre ellos India, Indonesia, Australia, Corea del Sur, la nación insular del Pacífico de las Islas Cook, la nación insular africana de las Comoras,
Brasil y Vietnam. Todos estos países comparten complicados vínculos políticos y económicos con China y Rusia. En respuesta a la cuestión de cómo tratar con el PSC, el G7 envió un mensaje de unidad en 9 áreas, entre ellas la resistencia a la coerción económica, la reducción de riesgos para la economía china, la cuestión del estrecho de Taiwán y la cuestión del mar de China Meridional. El comunicado del G7 provocó el descontento del PSC. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el mismo día que China se oponía firmemente al comunicado conjunto emitido por el G7 en Hiroshima y que había presentado serias quejas ante el organizador de la cumbre, Japón. Según la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, el G7 hizo caso omiso de las preocupaciones de China, atacó al país e interfirió en sus asuntos internos, incluido el de Taiwán. La cumbre de Asia Central apenas supone un desafío para la cumbre del G7, ya sea por su influencia política o por su poder económico. Los países de Asia Central no están al mismo nivel que los del G7. El PSC solo arrastra a su círculo de amigos para demostrar que no está solo, pero es imposible que esta alianza alcance una unión de valores compartidos e intereses comerciales como la de los países democráticos. De hecho, China y Asia Central llevan mucho tiempo enzarzadas en diversas guerras, grandes y pequeñas, y no tienen mucha amistad profunda de la que hablar. Después de que los países de Asia Central se independizaran de la antigua Unión Soviética, los países fronterizos con China también tuvieron disputas territoriales. Adoptando el mismo modelo utilizado para fijar las fronteras con Rusia, el PSC acabó cediendo terrenos de diversa extensión para resolver la frontera. Ahora bien, el PSC organizó la cumbre de Asia Central con un perfil tan alto, lo que demostró sus preocupaciones. La principal preocupación del Partido Rojo es que Asia Central pueda volverse hacia Estados Unidos, lo que crearía un mayor cerco alrededor del PSC. Y también quiere aprovecharse del declive de Rusia, ya que supuestamente planea apoderarse de su antigua esfera de influencia. Lo más probable es que se trate de una ilusión del PSC. Japón, donde se celebró la cumbre del G7, es posiblemente el país de Asia Oriental que más ha conservado la cultura de la dinastía Tang. Durante la dinastía Tang, Japón envió 18 equipos de enviados Tang para llevar a casa lo que habían aprendido sobre la política, la economía, la cultura y todos los aspectos de la vida de la dinastía Tang. Esto tuvo un profundo impacto en la sociedad japonesa y sentó las bases para que Japón conservara la mayor parte de la cultura Tang hasta nuestros días. Por desgracia, los inmersos en la cultura del partido probablemente solo conocían la prosperidad superficial de la dinastía Tang. La dinastía Tang era conocida en todo el mundo. Muchas naciones vinieron a rendirle homenaje, incluidos muchos estados de Asia Oriental en aquella época. ¿Por qué? Se dice que la cultura china es una cultura inspirada por lo divino. En toda la corte imperial existía el consenso de que cuando el cielo y la humanidad estaban unidos, el mundo podía florecer y prosperar al ajustarse al orden celestial. Incluso el emperador, en este sentido, era un seguidor del cielo, y por ello al emperador se le llamaba Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo representaba la voluntad del cielo de gobernar al pueblo. Cuando el Hijo del Cielo actuaba de acuerdo con la vía del cielo, recibía el apoyo del pueblo y el país era fuerte. Cuando el Hijo del Cielo se desviaba de la vía del cielo, alguien venía a oponerse a él y a sustituirle. Fue precisamente esta manera de gobernar la que hizo que China liderara en otro tiempo la civilización del mundo, y que todas las naciones acudieran a ella. La actual Okinawa de Japón es la antigua Ryukyu, que antaño fue un estado vasallo de China. Una multitud de pequeños estados vecinos como Vietnam, Corea, Filipinas, etc., fueron una vez estados vasallos de China. El líder del PSC, Xi Jinping, parece tener en el fondo de su corazón el sueño de convertirse en emperador. Pero el PSC es ateo y ha destruido trágica y casi completamente la gloriosa civilización de este antiguo país de China. Se ha aislado cada vez más internacionalmente y ahora tiene que depender de tirar grandes cantidades de dinero para crear una falsa prosperidad de todas las naciones que vienen a China. Dejar que el líder del partido disfrute en solitario está más en consonancia con la idea que el PSC tiene de los emperadores en la historia. La cuestión es si sumergirse en el antiguo imperio puede ayudar a cambiar el rápido declive de la dinastía roja.